Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo está, iglesia linda? El Señor les bendiga. Les envío un fuerte abrazo. Qué gusto compartir con ustedes esta noche nuevamente. Bueno, el fin de semana, el miércoles pasado y hoy, este día, empezamos 7:30 la enseñanza porque pues teníamos por ahí otros pendientes también ministeriales que estábamos trabajando y pues déjenme decirle que estamos trabajando para mejorar mucho más. Bueno, gracias por estar con nosotros definitivamente esta noche en esta enseñanza y creo que vamos a pasarla muy, muy bien. Vamos a hablar sobre finanzas espirituales. El fin de semana pasado tuve la oportunidad de compartir con un siervo de Dios y pues definitivamente dentro de ese compartir de él una pregunta que motivó para hacer esta enseñanza, me motivó a trabajar esto y hablarlo con ustedes, a compartirlo con ustedes. Y la pregunta fue, me dijo, pastor, ¿por qué el pueblo de Dios en su gran mayoría no prospera? ¿Por qué el pueblo de Dios en su gran mayoría no logra salir adelante? No sube de donde está. No tiene mucha riqueza natural, no tiene recursos. ¿Por qué? Entonces, híjole, esa simple pregunta, oiga, simple pero muy profunda pregunta, aunque usted no lo crea, me llevó a ver detalladamente muchos aspectos y tuve que explicarle muchas cosas para poder responderle concretamente a este siervo de Dios, a esta persona, esa pregunta. Realmente, uno de los látigos más fuertes, de los asedios más fuertes, de los golpes más fuertes que está sufriendo la iglesia de Jesucristo alrededor del mundo, es la falta de recursos. Es la falta de los recursos que el Dios de la vida asignó para sacar adelante los diseños y los propósitos que el Dios de la vida, el Eterno, otorgó. Entonces, quiero decirle a usted, quiero decirle esta noche que definitivamente Dios no se equivoca y que cuando Dios colocó nos colocó en su reino, nos colocó en su verdad manifiesta, nos colocó en su propósito y en su diseño, nos llamó como hijos, como dice Romanos 8:28, pues dentro de toda esa promesa y dentro de todo ese llamamiento hay una asignación de recursos establecido para la vida de cada hijo conforme al llamamiento y conforme a la herencia que él estableció desde los tiempos en Abraham. El problema, y una de las primeras cosas que le contesté al siervo, le dije, mira, ¿sabes cuál es el problema? El primer problema que te voy a decir está en conocimiento. La falta de conocimiento hace que el pueblo de Dios no alcance, no logre su testamento, no logre su herencia, no logre su parte en este tiempo, no logre su parte en este mundo, no logre la promesa de Jesucristo manifiesta en esta tierra. Mira, dice la palabra de Dios y nos enseñamos la semana pasada o antepasada, donde el Señor dice, el Señor Jesucristo dijo claramente, dijo, hey, el que no pierda su vida a causa de mí, no la ganará, la perderá. Entonces, Dios, pierde tu vida a causa de mí, la ganarás. Y entonces le dice el apóstol Pedro, le dice, Señor, ¿y nosotros qué? Que hemos entregado todo. Le dijo, de cierto te digo, que en este tiempo yo restituiré mucho más, 100 veces más de lo que ustedes entregaron. Estoy haciéndole un resumen. Entonces, toda la palabra está hablando de riqueza. Y no estoy hablando de dinero, de verdad no se trata de dinero. El escudo religioso, el manto religioso que ha cubierto a la iglesia de Jesucristo durante años también es otro motivo grande por el cual la iglesia no prospera. Bajo una capa de aparente piedad y santidad. Y entonces confunden piedad, santidad con la falsa humildad y con la miseria. Eso no tiene nada que ver. Dios nos llamó a ser prósperos, nos llamó a ser exitosos, nos llamó a conquistar y seguir adelante. Lo que pasa es que nos dijo muy claramente, no permitan que el dinero gobierne su corazón. Quiere decir que no ames al dinero, porque es el principio de todos los males. Eso es lo que dice la palabra. También dice en Mateo 6:24, no podemos servir a Dios y a las riquezas, o sea, a Dios y al dinero de este mundo. Hay riquezas espirituales y riquezas naturales, y de eso vamos a hablar ahora. Vamos a empezar un poco a hablar de eso. No sé si alcanza a terminar, pero vamos a hablar un poco de esto. Porque hay riquezas naturales y riquezas espirituales. Entonces Dios dice, no puede servir a Dios y a las riquezas naturales. No lo puede servir. ¿Por qué? Cuando habla de servir, significa, ¿yo por qué trabajo? ¿Trabajo por riquezas naturales o por riquezas espirituales? Pregúntate, ¿tú qué trabajas? ¿Por riquezas naturales o riquezas espirituales? No, es que no sabría qué es riquezas espirituales. Bueno, precisamente de eso vamos a hablar esta noche. Riquezas espirituales. Y déjeme decirle que es necesario leer la palabra de Dios para poder comprender bien todos estos conceptos. Yo hoy le voy a hablar a una iglesia entendida. Hoy le voy a hablar a una iglesia madura.
Este mensaje es para gente del reino, gente de Dios, que necesita una respuesta, que necesita activar algo en su vida, que necesita caminar a un propósito diferente, un diseño diferente, que necesita manifestar algo diferente, que necesita salir de la escuadra, que necesita salir de la situación, de las circunstancias, superar obstáculos más allá de cualquier dimensión que se hayan presentado. Y no hablo solo de dinero, hablo de muchas otras cosas. Cuando hablamos de riqueza, riqueza traduce abundancia, sobreabundancia, traduce paz, traduce sosiego, traduce confort, traduce todo aquello que te puede declarar una vida maravillosa, sobrenatural. Entonces, cuando hablamos de riquezas sobrenaturales, estamos hablando de cultura. Y aquí es donde quiero empezar a trabajar un poco más profundo. Cuando el Señor dijo en Mateo 6:24, no podemos servir a Dios a sus riquezas, quiere decir, no podemos servir al reino de los cielos y al reino de las tinieblas. ¿Para quién trabajamos? ¿Para el reino de los cielos o para el reino de las tinieblas? Eso es importante determinarlo. Y no se lo estoy hablando religiosamente, no lo estoy hablando desde la perspectiva del pecado o religiosa o que, ay, no, no, no. Mira, todo es espiritual, pero no podemos espiritualizar todo. Todo es espiritual, pero no podemos espiritualizar todo. Es muy importante entender que nos movemos espiritualmente porque pasamos a ser hijos del Dios Altísimo, el creador de todo cuanto existe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es espiritual. Eso es espiritual. Entonces, si ya no somos de este mundo, sino que ahora somos del reino de los cielos, aunque estamos habitando en este mundo, como dijo el apóstol Pablo, vivimos en este mundo, pero no militamos según este mundo, no actuamos según el mundo. No tenemos gobierno, poder y señorío como este mundo. Nuestro gobierno, nuestro poder y nuestro señorío es sobrenatural. Está lo natural y nosotros estamos por encima de lo natural. Somos sobrenaturales. El problema basa en la identidad. Entonces, un punto ignorancia. Un punto ignorancia. Lo estaba diciendo. Ignoramos los preceptos. Ignoramos todo aquello. Definitivamente lo ignoramos. Entonces, tenemos que entender, hey, ¿para quién trabajamos? ¿Para el Señor o las tinieblas? De tal manera que nos es importante hacer un recorrido y entender para qué cultura trabajo. Para la cultura caída o la cultura superior. La cultura superior es la cultura del reino, la cultura del pueblo de Dios, la cultura hebrea. La cultura hebrea significa el que pasó el río, es una traducción, ahorita no lo voy a explicar eso. Lo que le quiero decir es, hebreo se llamaba Abraham y de Abraham hay una descendencia. Y esa descendencia, según la promesa de Dios en Génesis 12, usted lo puede encontrar bien en Génesis 12 en adelante, lo puede encontrar con mucha claridad y se va a dar cuenta que hay una promesa de Dios para Abraham. Y Abraham le da la promesa, el Señor le da la promesa a Abraham, perdón. Y usted y yo, que somos hijos de Dios, somos cumplimiento de esa promesa. Entonces quiero decirle que usted y yo tenemos una herencia en los cielos que se manifiesta aquí en la tierra, en abundancia, en riqueza. No en perfección. Y no significa que no haya circunstancias, pero nos va a librar de todas ellas porque ya venció a las tinieblas, venció al mundo. Ok, volvamos. Entonces, es un tema de cultura. ¿Sabes qué? La pobreza, los problemas, la enfermedad, las necesidades y todo está aquí. No, pero ¿cómo me va a hablar usted que está aquí si lo estoy viviendo, señor? Mi refrigeradora está vacía. Estoy enfermo. Vivo mal. Claro que sí. Porque las tinieblas gobiernan tu vida. Porque las tinieblas gobiernan tu ser. Pudiese ser que Dios permita una prueba, pero las pruebas de Dios jamás te llevan afuera del desierto. En el desierto siempre el Señor cuidó, protegió del pueblo de Israel. Apenas salieron de Egipto, Él puso una nube sobre ellos para protegerlos. Y de noche una columna de fuego que les daba calor y los protegía de los animales salvajes. Entonces Dios nunca los desamparó. Los desiertos donde pasamos situaciones desamparados totalmente son desiertos que nosotros mismos nos buscamos y no son en los caminos del Eterno. Quiere decir, es una señal clara de que estamos andando en tinieblas. No se trata del bien y del mal. No se trata de religiones, se trata del mundo espiritual. Yo te hablo a ti católico. Yo te hablo a ti cristiano. Te hablo aquí evangélico. Cualquier religión la que sea, les hablo a ustedes. Se trata de algo espiritual, no de algo natural. Y sea la religión que practiquen en este mundo, nada va a cambiar, que hay dos reinos, el de las tinieblas y el reino de los cielos, son dos reinos. Y Jesús vino con su mensaje y dijo, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, aquí estoy, ha venido.
Y aquí que el reino de los cielos está en esta tierra, se ha acercado a la tierra. Entonces, ¿qué habló Jesús todo el tiempo? ¿Qué predicó el reino de los cielos? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que usted y yo tenemos que entender que hay dos reinos y que cuando somos salvos pasamos del reino de las tinieblas al reino de los cielos, aunque seguimos físicamente aquí. Por eso se trata de dos culturas. ¿Qué cultura vives? La cultura caída, que sería el reino de las tinieblas, o la cultura del cielo, que sería el reino de los dioses de la vida, el reino de los cielos, la cultura del Padre. Pero pastor, ¿cómo se come eso? Bueno, la cultura caída se rige, la cultura de las tinieblas se rige como el mundo dice, como los hombres dicen, como los hombres quieren, bajo su orgullo, su arrogancia, su prepotencia. Pero la cultura de Dios, el reino de los cielos, el pueblo de Dios, la cultura hebrea, la cultura del eterno, se mueve según los códigos eternos que están aquí. Entonces, si quieres finanzas sobrenaturales, tienes que vivir acciones, códigos, palabras sobrenaturales. Las acciones naturales, la semilla natural produce cosecha natural. La semilla sobrenatural produce cosecha sobrenatural. Y no podemos olvidar eso. Entonces, tenemos que tener muy claro el tema cultural. Son dos culturas espirituales las que rigen este mundo de acuerdo al reino de los cielos. Porque estaba el reino de los cielos, pero hubo un caído. Y usted ya sabe quién cayó. Y las tinieblas empezaron a tener un gobierno mucho más expedito. Y el Señor entregó la tierra al gobierno de las tinieblas hasta el día del juicio. Entonces, hay dos culturas. Hay dos culturas. Y ya Jesucristo vino a traer el reino de los cielos a este mundo. Usted y yo tenemos acceso a través de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿a quién servimos? Qué importante, no hay intermedios. ¿Son tinieblas o es el reino de los cielos? Por consiguiente, las finanzas tienen que verse desde una perspectiva de las dos culturas. Hay finanzas naturales y finanzas espirituales. Pues cada una de estas tiene un significado, un propósito diferente. Óyeme, cada una de estas tiene un significado, un propósito diferente. Cada una de estas culturas tiene un significado, un propósito diferente. Así que yo te pregunto a ti, esta noche, ¿qué cultura sigues? Te voy a decir los propósitos, los significados, y tú vas a determinar qué cultura sigues. Ok, vamos a ver. Las finanzas, ya hablando de finanzas como tal, ya no de recursos solamente, sino de finanzas como tal, están determinadas por la cultura que las rige. Y la cultura que las rige las usa o las busca de acuerdo a sus necesidades y a su pensamiento, y de acuerdo a quien rinden culto. Recuerden lo primero, recuerden que cultura viene de culto y culto viene realmente de adoración. ¿A quién adoras? ¿A quién rindes culto? ¿A quién es que le rindes? Es una deidad la que está detrás de toda cultura. La cultura de las tinieblas adora y rinde homenaje al caído. Usted ya sabe quién es. Y la cultura hebrea, la cultura de los cielos, la cultura del reino de los cielos, rinde homenaje y honra, adoración al eterno Padre de los cielos. Entonces, las culturas cambian. Por eso es que él dice en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Significa transforme su forma de pensar, o sea, transforme su cultura. Renueve su cultura, o sea, renueve su cultura, deje de pensar como este mundo, no se conforme a este mundo, dice. No se conforme a la cultura caída, permitan conocer la cultura eterna. Y en la medida que vamos conociendo la cultura eterna, la cultura espiritual del eterno, la cultura del reino de los cielos, vamos empezando a comprender los códigos y todo lo que él escribió en la palabra para poder comprender cómo actuar, cómo movernos en todas las áreas y también en las finanzas. Entonces, las finanzas tienen que verse desde la óptica de las dos culturas. Desde la óptica de las dos culturas. Entonces, vamos a pensarlo así. Porque las finanzas se mueven de acuerdo a la cultura que las rige. Si tu cultura es natural, tus finanzas son naturales. Si tu cultura es espiritual, tus finanzas son espirituales. La cultura hebrea, vamos a ver, las finanzas hebreas o las finanzas espirituales, las finanzas del pueblo de Dios, están representadas de acuerdo al pueblo y a la palabra de Dios. Quiere decir, se mueven conforme a los códigos eternos y la voluntad del Eterno.
regidas por el Espíritu Santo, por el Espíritu del Eterno, por la santa presencia del Dios Altísimo, regidas por sus principios, por sus preceptos. Eso hay que entenderlo. Y las finanzas del mundo, las finanzas caídas, las finanzas de las tinieblas, lo que le llamamos también las finanzas griegas, las finanzas babilónicas, están representadas, o finanzas naturales, si quiere llamarlo así, están representadas conforme a este siglo, conforme al tiempo del hombre, conforme a las necesidades, el pensamiento y la determinación del hombre. Entonces, para empezar a concluir, ¿quién determina tus finanzas? ¿El Eterno o tus decisiones y tus gustos? ¿Quién determina tus finanzas? ¿La palabra de Dios o lo que te enseña el mundo? ¿O tus necesidades, tus ambiciones, tus deseos, tus inquietudes? ¿Quién determina tus finanzas? Entonces, volviendo a la pregunta que me hicieron, ¿por qué las finanzas del pueblo de Dios están tan caídas, tan maltratadas, desde los siervos, inclusive hasta los hijos que están en las casas, hasta los que se congregan, la religión que sea? ¿Sabes por qué? Porque la mayoría está viviendo finanzas caídas, se comportan y viven como paganos, y sus finanzas no son la diferencia. Finanzas de miseria, de pobreza, de fracaso, de derrota, finanzas con mezquindad, con egoísmo, ambición. ¿Sabías una cosa? La ambición es pobreza. La persona ambiciona porque nunca cree que tiene. Por eso quiere más y más y más, porque no se sacia. Esa es una verdadera pobreza. Rico es aquel que se siente satisfecho, no cómodo ni acomodado, no, satisfecho. ¿Que le da más? Qué bueno, producir más, qué bueno multiplicar y ayudar, qué bueno multiplicar, crecer y generar empresas, fundar empresas, qué bueno multiplicar y traer recursos para otros. Pero solo enriquecerse para llenarme, eso es avaricia, codicia, eso significa pobreza. Necesito mucho porque si no, no valgo nada. Eso es pobreza real. Entonces, tenemos que ver la gran diferencia. La diferencia radica en quién gobierna tus finanzas, tú o Dios. Si las gobiernas tú, están en un mundo natural. Si las gobierna Dios, entonces estamos hablando de un mundo espiritual. Uy, pero ¿cómo Dios? ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo llevo las cuentas con Dios? No, el asunto es de acuerdo a la voluntad del Eterno. ¿A dónde está tu corazón? Allí está tu tesoro. A dónde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Mateo 6:24. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Uy, entonces no podemos ser ricos, pastor. Claro que sí. Podemos ser multimillonarios si quieres. Pero nuestro corazón puede estar con Él y para Él. Y ser un canal de bendición financiero. Nosotros los hijos de Dios somos canales de bendición financiero para soportar ministerios, para evangelizar, para llevar alimento a los necesitados, vestir a los necesitados, llevar esperanza a aquellos que no tienen, no la tienen, y para poder hablarles de un Dios vivo, con poder y con gloria, con representatividad, no con necesidad. La gente ya fue evangelizada, mucha gente ha sido evangelizada, pero un evangelio con hambre no entra. Entonces, tenemos que pensar cuáles son nuestras finanzas, quién las rige, quién las manifiesta, quién las controla, quién tiene control de nuestras finanzas. ¿Quién es tu socio en las finanzas? ¿Tu socio en las finanzas quién es? ¿El gobierno o Dios? Si tú no honras a Dios, mire, la gente podrá decir lo que quiera del diezmo y las ofrendas. Mire, la gente raja con eso y habla. ¿Sabes quiénes hablan y critican esto? La gente caída, la gente pagana que está en las iglesias, la gente que no tiene entendimiento ni conocimiento. Un hijo de Dios honra a Dios. Uno que no es hijo de Dios está confundido todavía, o por lo menos sus finanzas las tiene en tinieblas, no lo honra porque sigue amando más el dinero y vive en la escasez, con una mentalidad de pobreza, de escasez y necesidad. ¿Quién gobierna tus finanzas? Estoy respondiendo a la pregunta que me hizo el siervo. La desobediencia, wow. La desobediencia es otro punto importante y muy delicado. La falta de conocimiento, ya lo mencioné. Entonces es muy importante entender que la iglesia necesita comprender los principios espirituales para tener una vida digna, que le sean revelados. Mira José, José el bíblico. José el bíblico, primero fue echado en el pozo por sus hermanos.
Lo echaron al pozo. Le quitaron sus vestiduras, lo vendieron desnudo. Lo vendieron desnudo. Iba desnudo por el desierto hasta llegar a la casa de Potifar, donde fue esclavo. Él no llevaba un solo cinco. Óyeme, él no llevaba un solo cinco, no llevaba riqueza natural, pero llevaba riqueza espiritual. Y aquí es donde me quiero concentrar contigo. José bíblico llevaba riqueza espiritual, por eso lo que él tocaba prosperaba. Por eso hizo prosperar la casa de Potifar y la casa del carcelero. El carcelero, la cárcel donde estuvo preso. Y después hizo prosperar a Egipto, al faraón. Léelo, lee Génesis, capítulo 47, versículo 20 en adelante, inclusive desde el 10 en adelante. Y vas a ver que José recogió todo el dinero de la tierra y faraón prosperó como nunca antes. ¿Sabes? Dice la gente que José tuvo tiempos de vacas gordas y vacas flacas. Eso no es cierto. No, no. José tuvo tiempos de vacas gordas y de vacas más gordas. Nunca hubo vacas flacas para José, ni para Israel, ni para Faraón. Gracias a lo que el Señor le regaló a José. José era el único que entendía las finanzas espirituales. Los demás todos eran finanzas naturales. El de las finanzas naturales solo piensa en consumir. Solo piensa en sus necesidades. Solo piensa en lo natural. El de finanzas espirituales, óyeme, gobierna con sabiduría el recurso, como lo hizo José. Y no depende del recurso para multiplicar. José sabía que tan solo era usar sus talentos para poder multiplicar. ¿Sabes cuál es la base de las finanzas espirituales? Los talentos que Dios te dio. Fluir en ellos. Dejarlos salir. Dejarlos emanar. Dejarlos producir. Pero si tú alquilas tus talentos al mundo, vas a recibir finanzas naturales. Eso es lo que pasa. Entonces, necesitamos entender nuestra posición. ¿Es una posición espiritual o una posición natural? José no tenía cómo saber administrar. Entiéndeme. Solamente porque Dios se lo dio. Salió de 14 años de su casa. Fue vendido a los 14 años, a los 14 y 16. Por ahí anda. Era un niño. Tenía conocimientos, claro, su papá lo entrenó. Pero en Potifar utilizó sus talentos y prosperó. Dice que prosperó en toda la casa de Potifar. Pero ¿sabes qué es lo más importante que dice? Y Dios siempre estaba con él. Y el Eterno siempre estaba con José. Y el Eterno siempre estaba con José. Y el Eterno siempre estaba con José. Esa es la más importante clave. Que Dios esté contigo. Entonces la pregunta es, ¿Dios estará contigo? No, sí, que yo oro, que yo... No, no, es que no se trata de orar y de leer la palabra. Se trata de obedecer y ejecutar la palabra. Yo te reto a ti en el nombre de Jesucristo. Y esto queda grabado y en las redes. Te reto en el nombre de Jesucristo. Que obedezcas la palabra. Que ores. Que ayunes. Que busques de Dios Altísimo. Y vas a ver, no pasarán 2 meses. Y vas a ver que tu vida se va transformando de una manera impresionante. Pero sé obediente, no aflojes. No la leas, hazla. Ejecútala, vívela. Y tu vida va a cambiar de una manera contundente. Porque si tu vida no está prosperando, estás todavía viviendo muchas cosas en tiniebla. Todavía hay un pie en la tiniebla, en la oscuridad, donde hay desierto, donde hay sequía, donde no hay aguas, donde no hay luz. Una planta no puede crecer sin agua y sin luz. Necesita agua y luz. Él es el agua. Él es el agua eterna, el agua que da vida. Y la luz es la palabra. Y Él es luz. Se dice que los hijos de Dios somos como árboles plantados junto a ríos de agua viva, cuya hoja no cae, en todo el año dan frutos. A pesar de que hay sequía, esos árboles no dejan de dar frutos y no se secan, porque están junto a ríos de agua viva, o sea, ríos que dan vida. Y eso es el Espíritu Santo, esa es la presencia del Altísimo, esa es su palabra manifiesta, esa es su unción y su gracia. ¿Sabes? No se trata del empresario de Dios, se trata de la unción sobre el empresario de Dios. No se trata del producto o servicio, se trata de la gracia que Dios puso sobre el producto o servicio. Pero eso va a depender si el empresario es legalizado por el Eterno, si es un ministro asignado por el Dios de la vida como empresario, si hay una asignación legal correcta. ¿Cómo va a haber una asignación legal correcta? Va a ser a través única y exclusivamente de una asignación con integridad. Si eres íntegro
y tu empresa está en manos del Eterno, si te entregas de parte de Dios de una manera íntegra, correcta, cumpliendo su palabra y obedeciendo, entonces eres un ministro de Dios para esa empresa. De lo contrario, eres un empresario natural. No esperes finanzas sobrenaturales. Misericordia y gracia sí, pero finanzas sobrenaturales no van a haber. Pero si el Eterno es el que gobierna la empresa a través de ti, wow, y las manejas con integridad, entonces tu empresa va a ser muy diferente, tu trabajo va a ser diferente, tu emprendimiento va a ser diferente, los recursos que te manden de Estados Unidos van a ser diferentes, de donde sea que te los manden. La fuente de ingreso va a ser diferente. Y aunque la fuente de ingreso sea fija, va a multiplicar de una manera sobrenatural. Porque es que son tus finanzas las que se entregan al Eterno, tu productividad la que se entrega, y Dios va a prosperar y a multiplicar. El asunto es, ¿cumple la palabra? ¿Quién gobierna tu empresa? Sí, te voy a hablar de algo un poco más profundo, y yo espero en el nombre de Jesucristo que haya entendimiento en tu corazón, en tu espíritu. Hay dos tipos de siervos de Dios: el que usurpa gobierno y el que les ha asignado un gobierno. Cuando la empresa no te pertenece, estás usurpando gobierno. Cuando la empresa es tuya, es un gobierno asignado. ¿Y cómo hago para saber que la empresa es mía? Bueno, la empresa es tuya cuando tus finanzas son legales y transparentes. Cumplen con los tributos al gobierno natural y cumplen con los tributos al gobierno espiritual. Están legalizadas en los dos lados. ¿Y por qué en los dos lados, pastor? Porque eres sacerdocio real. Sacerdocio significa sacerdote espiritual, significa gobierno espiritual. Y real significa gobierno natural. Si tú legalizas tus finanzas en los dos frentes, eres justo con tus colaboradores. Y les dan que pide revelación y visión al Eterno para desarrollar tu negocio. Consultas a Dios de la vida para tus pasos como un rey que eres. Entonces ten por certeza que tus finanzas son sobrenaturales. Y no se va a tratar de lo que hagas, se va a tratar de lo que él haga, y te lo voy a demostrar. Busca Deuteronomio 11 en este momento. Y vete al versículo 10. Y dice la palabra de Dios así: la tierra a la cual entras, acuérdate que la tierra representa tus bendiciones, tu nuevo tiempo. Pasaste de la tierra natural, de la tierra caída, de la tierra en oscuridad, en tiniebla, a una tierra espiritual. Significa espiritualmente, no lo estás tocando, pero espiritualmente, en el mundo espiritual sí pasaste a otra dimensión. Saliste de la dimensión de la tiniebla, de la dimensión caída, a una dimensión espiritual donde el Rey de los cielos, el eterno Padre, Dios de la vida, gobierna absolutamente. Una dimensión sobrenatural. Esa es la tierra a la cual entraste, una tierra sobrenatural. Entonces, y la tierra sobrenatural a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, o sea, no es como la tierra caída, no es como donde te sacó de esclavitud, como el pueblo de Israel, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza, donde tú hacías todo con tus recursos, como podías y como hacías, y con tu esfuerzo, con tu cansancio, con tus pies. No, la tierra sobrenatural precisamente es eso, sobrenatural. ¿Y cómo se mueve esa tierra sobrenatural? Bueno, la tierra a la cual entras para tomarla es como la tierra, no es como la tierra de Egipto, dice, vamos al 11. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. Está hablando espiritualmente, está diciendo, quien alimenta tu tierra y quien va a favorecer tu tierra y quien va a enriquecer tu tierra y va a prosperar tu tierra, va a ser él de una manera sobrenatural, solo porque le obedeces. Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y dice así: la tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Óyeme, 12, la tierra que te pasó, la tierra espiritual, Él cuida de esa tierra porque la legalizaste delante de Él la cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. O sea, Él te va a cuidar la tierra. Por eso es que dice que el árbol de Jehová, nosotros somos como árbol de Dios, plantados junto a ríos de agua viva, y todo el año damos fruto y la hoja no cae a pesar de que haya una temporada seca. Porque su lluvia no para, porque sus ojos están sobre nuestras cosas, porque nosotros buscamos del reino de Dios y su justicia, Él va a cuidar de lo demás para que haya añadido. Esa es su promesa, ese es su compromiso. Dice, desde el principio del año hasta el fin, o sea, nunca va a parar de producir tu tierra, así no lo hagas bien. Solamente, mira cómo dice, 13, si obedeceres cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice la promesa, dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardaos pues de que vuestro corazón no se infate, y os apartéis, y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos. ¿Por qué no prospera la iglesia de Cristo? Porque viven tinieblas. ¿Pueden ser salvos? Sí, son salvos allá en el mundo venidero. Pero corren peligro de perder la salvación por andar paganamente.
Y los frutos no se ven manifiestos acá. Porque Dios sella el pacto solamente con los obedientes. Dice acá, si obedecieren los mandamientos, no significa perfección. Para la falta de perfección en la ley, vino Jesucristo. Y a través de Jesucristo y yo, usted y yo tenemos la oportunidad de ser bendecidos en esta tierra, aparte de ser salvos. Es un tema de obediencia a la palabra. Es que me da pena, me van a decir que yo soy un religioso. Lo que le quieran decir que importa. Usted es el que lo va a disfrutar. Y cuando lo vean prosperando de una manera impresionante, a ver si no se van a arrepentir de haberse burlado y no le van a ir a pedir favores. Es que hay que ser determinados. O somos hijos de Dios o de quién somos hijos. O estamos en la tiniebla o estamos en el reino de los cielos. Hay que determinarse. Por eso la iglesia aquí no prospera. Porque es una iglesia pusilánime, cobarde, temerosa, que no toma decisiones concluyentes. Y que sus finanzas son una vergüenza. No siembran el reino de los cielos. No honran a la gente. No ayudan a los necesitados. No cumplen los principios de Dios que hay en Malaquías. No cumplen la palabra. Entonces, si tus finanzas no honran al Eterno, ¿cómo esperas honra de Él? Dice que Dios da honra a quien le honra. Mira, te voy a confirmar algo. Vete ahí atrásito, a Deuteronomio 8, 18. Este lo conocen mucho porque me gusta mucho ese versículo. Para mí es una promesa y yo se la pido al Señor cada rato. Esa promesa se cumpla porque es lo correcto. Y no estoy hablando de prosperidad. Esta es la predicación de la prosperidad. Yo renuncio a eso en el nombre de Jesucristo. Son promesas eternas y que la iglesia, la religión, esas paganas caídas, le enseñen otra cosa, eso es diferente. Dice así, tierra de trigo y cebada de vides, perdón, Deuteronomio 8:18, perdón, me confundí. 8:18 dice así, sino acuérdate de Jehová tu Dios, de Yahweh, de Yahweh, tu Dios, de Hashem, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día, a fin de confirmar su pacto. O sea, te da las riquezas para confirmar el pacto. Entonces te pregunto, ¿la iglesia que está toda frita ha confirmado el pacto? No, porque entonces ¿dónde están las riquezas? Y no le estoy hablando de dinero, solamente, de muchos aspectos. Entonces, hay que ser determinados. Determinados, familia linda. Determinados a vivir espiritualmente. A buscar el reino de los cielos y no las tinieblas. A busquemos la luz, no la tiniebla y la oscuridad. Brillemos. Brillemos de la presencia del Altísimo para que la tiniebla se aparte y nos afecte también, nos bendiga las finanzas. Las finanzas, al igual que todas las áreas de la vida, necesitan de claridad. Hoy la iglesia de Jesucristo necesita entender esto, porque son los tiempos donde más necesitamos un recurso limpio y abundante y sobreabundante para hacer la obra de Dios, para llevar bendición a muchos, para sacar adelante la tarea. Es muy importante. Eso no es un asunto. Yo no estoy predicando a usted esto para que me dé, no, le estoy predicando esto porque les es necesario, les hace falta, como dice la palabra de Dios en Filipenses. Filipenses 4 en adelante. El capítulo 4, léalo. Léalo con detenimiento. Entonces, ¿por qué no prospera el pueblo? Porque tiene una vida pagana, ignorante, no quieren aprender y su Dios es el dinero. Ese es el problema. No toman una decisión contundente. Finanzas sobrenaturales significa fe. Finanzas sobrenaturales significa yo honro al Dios de la vida. Dios me honra con la salvación. Dios me honra con todo, no lo honraré. Vea lo que dice la palabra en Proverbios. Vea lo que Dios dice en la palabra en Proverbios. Dice que honremos a Dios con nuestras riquezas. ¡Ja! Y Él nos prosperará absolutamente en todo. Y honrar a Dios no significa traer a la iglesia solamente. Yo no estoy diciendo eso. Perdóneme, pero no lo piense así. Si lo está pensando así, no sé quién está pensando. Si el Señor o el enemigo. Lo que le estoy hablando es para usted. Lo estoy retando. 2 meses. Cumpla la palabra. Órele a Dios de una manera genuina de corazón. Dígale que quiere conocer su manifestación divina. Quiere que este pacto sea sellado. Es que ya fue sellado en Cristo, que no sé cuándo. Sí, Él está contento porque su alma está ya en sus regazos. Él está contento porque usted es salvo. Pero el que necesita las riquezas aquí es usted. Esto es para usted, hermano en Cristo. No me importa en qué iglesia se congrega. No me importa qué religión practica. Le estoy diciendo,
realiza y desarrolla una relación sólida con el Eterno a través de su palabra, de la oración, de buscar de Él, de tener humildad y obedecer la palabra, tener una fe obediente, pues es la traducción real. La fe obediente es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y te prometo, porque no te prometo yo, te promete el que lo escribió, que tu vida financiera va a ser muy diferente. Déjate guiar, déjate enseñar, déjate orientar y vas a ver una vida diferente. Así que, Iglesia del Señor, llegó tiempo de despertar. El Señor les bendiga y les guarde. Padre, bendícelos y llévalos con bien. Yo te doy gracias por sus vidas, amado Señor. Allá los que nos están viendo en las naciones, los que nos ven en África, los que nos ven en Estados Unidos, los que nos ven allá en México. La iglesia linda, Casa del Rey en México, quien envió un abrazo, bendiciones y saludos. Espero verlos pronto. La iglesia aquí en Costa Rica también le envío un abrazo fuerte, bendiciones y saludos. También lo espero ver pronto. La iglesia en Colombia, en Europa, la gente que está reunida, la gente que nos observa, los bendigo en el nombre de Jesucristo. Un abrazo fuerte para todos, que el eterno Dios de la vida los guarde, los acompañe y que abra y les dé entendimiento en esta revelación en el nombre de Jesucristo para que ustedes entonces puedan conquistar todo aquello que el eterno Dios de la vida diseñó para ustedes en este tiempo en el nombre de Jesucristo. A Él sea toda gloria, honra y alabanza, Señor amado, a ti sea toda gloria. Te damos gracias, Papá Santo, por tu amor y misericordia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Un abrazo, bendiciones, que esté muy bien, cuídense mucho.